De morfología macroscópica de Staphylococcus epidermidis se observan colonias color blanco, forma circular, superficie lisa, aspecto húmedo y consistencia blanda. Ahora observamos las características macroscópicas de Staphylococcus aureus. Observamos que en los extremos se observa la coloración amarilla característica de sus colonias, color amarillo, forma circular, superficie lisa, aspecto seco y consistencia dura. Realizamos la tinción de Grant con los pasos que conocieron en la práctica 2 de microbiología y parasitología, agregando primero cristal violeta por 1 minuto, luego Lugol por 1 minuto, alcohol acetona por un máximo de 30 segundos y por último safranina 1 minuto. Secamos la tinción y la observamos al microscopio. La prueba de la catalasa la realizamos primeramente esterilizando el asa en anillo al rojo intenso hasta llegar a la incineración. Luego colocamos en el portaobjetos previamente rotulado con la bacteria Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis una gota de peróxido de hidrógeno al 3%. Colocada esta gota, procederemos a tomar colonias aisladas de Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, las cuales colocaremos o pondremos en contacto con la gota de peróxido de hidrógeno. Ponemos en contacto la colonia y vemos cómo se observa un burbujeo intenso, y esta será un resultado positivo para la prueba catalasa. Este mismo procedimiento lo repetimos para la bacteria Staphylococcus epidermidis, esterilizando el asa para poder tomar esas colonias aisladas de la placa que contiene agar nutritivo más crecimiento de Staphylococcus epidermidis. Repetimos el procedimiento anterior. Para la prueba de la coagulasa tendremos disponibles en los tubos plasma de humano y antes de iniciar el proceso esterilizamos el asa hasta incineración, la dejamos enfriar y tenemos listas nuestras bacterias en estudio. Ahora rotulamos los tubos con cada una de las 2 bacterias en estudio. En el primer caso será Staphylococcus aureus. Tomamos colonias aisladas de Staphylococcus aureus y las introducimos en el tubo con plasma rotulado para Staphylococcus epidermidis. Tratamos de distribuir y soltar todas las colonias que quedaron adheridas al anillo del asa para que entren en contacto con el plasma y hagan la reacción que esperamos. Esterilizamos el asa luego del procedimiento y repetimos estos pasos para Staphylococcus epidermidis. Cuando hemos terminado de realizar el procedimiento de la prueba de coagulasa, llevamos los tubos inoculados con las 2 bacterias en estudio a la incubadora a una temperatura de 37 grados Celsius por 24 horas. Los dejamos a estas condiciones de incubación y observaremos al día siguiente los resultados de esta prueba de coagulasa. Los medios selectivos en que estudiaremos el género Staphylococcus son agar-Bay Parker, agar-Chapman y agar-Sacre. Esterilizamos el asa previamente, tomamos las colonias aisladas de las 2 bacterias en estudio, Staphylococcus aureus, primeramente, y por el método de los 4 cuadrantes, las sembramos e inoculamos en la placa de Bay Parker. Estriamos el primer cuadrante. Cuando hemos terminado de estriar el primer cuadrante, esterilizamos el asa. Esperamos a que esta asa estéril se enfríe para poder arrastrar colonias hacia el segundo cuadrante y así sucesivamente hasta terminar los 4 cuadrantes en el primer medio selectivo agar-Bay Parker. Ahora procedemos al segundo medio selectivo agar-Chapman. En agar-Chapman igual tomamos colonias aisladas de las bacterias en estudio, estriamos el primer cuadrante y por el método de los 4 cuadrantes trataremos de aislar en este medio selectivo Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. Y por último tomamos nuevamente colonias aisladas de las bacterias
y las estriamos y sembramos en agar sangre. Estriamos el primer cuadrante y repetimos el procedimiento anterior de los 4 cuadrantes, ahora en este último medio de cultivo, agar sangre. Al terminar de sembrarlo en los medios de cultivo selectivos, procedemos a llevar las placas a la incubadora a una temperatura de 37 grados Celsius por 24 horas. Como recuerdan, y la indicación que se ha dado, se estiban de 3 máximo placas con la tapa hacia abajo, y al siguiente día observaremos los resultados en estos medios de cultivo selectivos. La morfología macroscópica de esta primer muestra de la bacteria Streptococcus presenta colonias color blanco, puntiformes, aspecto húmedo y consistencia blanda. La segunda bacteria de Streptococcus en estudio presenta una morfología macroscópica de colonias con un color grisáceo, aspecto húmedo y consistencia blanda, tanto puntiformes como un tanto circulares. La primera bacteria en estudio de Streptococcus presenta una alfa-hemólisis, una área verdosa sobre las colonias que significa una hemólisis parcial en agar sangre. La segunda bacteria de Streptococcus presentó o macroscópicamente podemos observar una hemólisis beta, una área translúcida sobre las colonias, un halo claro sobre las colonias y una hemólisis completa en agar sangre. De la morfología microscópica de Streptococcus podemos mencionar que son gram positivos en forma de cocos, diplococos o se disponen en cadenas cortas de color morado, muy característica de este género Streptococcus. En la prueba de susceptibilidad a Optoquín y bacitracina, tenemos en nuestra área de trabajo una asa estéril que tenemos que esterilizarla a la llama, una pinza que igual tiene que estar esterilizada, dejamos enfriar el asa y tomamos colonias aisladas de las bacterias de Streptococcus en estudio. Esperamos a que enfríe el asa, tomamos las colonias aisladas y las sembraremos por el método de los 4 cuadrantes en placas de agar sangre que no han sido inoculadas. Este primer paso de inocular la bacteria, cuando ya lo tengamos listo, procederemos a colocar en el centro de la placa un disco de bacitracina para la muestra 1 de Streptococcus y un disco de Optoquín para la muestra 2 de Streptococcus. Ahora procedemos a estriar el primer cuadrante en agar sangre. Cuando hemos terminado el primer cuadrante, esterilizamos el asa y terminamos de esta misma manera los 4 cuadrantes. Cuando tenemos listo la bacteria inoculada y sembrada en las placas de agar sangre, procedemos a esterilizar las pinzas a la llama del mechero, esperamos a que enfríe y tomamos cuidadosamente los discos de bacitracina, en este caso un disco de bacitracina, el cual lo colocaremos en el centro de la placa en la cual hemos sembrado la bacteria Streptococcus en estudio. Cuando ya la hemos colocado el disco en el centro de la placa, esterilizamos nuevamente la pinza para poder utilizarla con el otro disco de antibiótico de Optoquín, con la otra muestra de bacteria de Streptococcus. Mostramos cómo queda el disco al centro de la placa con la bacteria previamente inoculada y lo observamos tanto al frente como la parte trasera de la placa. Observamos cómo queda el disco del antibiótico bacitracina en el centro de la placa. Cuando hemos terminado el procedimiento anterior, procedemos a llevar las placas a la incubadora de CO2 con un porcentaje de CO2 que ronda los 3.5 a 5% de CO2 y una temperatura de 35 más o menos 2 grados Celsius. Esta incubadora, recuérdense, es para garantizar las condiciones de anaerobiosis que necesita el género Streptococcus. Las colocamos con la tapa hacia abajo, estivadas con un máximo de 2 placas.
Para el género Streptococcus también realizaremos la prueba de la catalasa, con un procedimiento similar al mencionado anteriormente. Colocamos una gota de peróxido de hidrógeno en el centro de un portaobjeto rotulado previamente con la bacteria en estudio y tomamos con una asa estéril colonias aisladas de Streptococcus y pondremos en contacto la colonia de Streptococcus con la gota de peróxido de hidrógeno. Si no observamos burbujeo, es porque es una prueba negativa para catalasa, como el que obtenemos en esta prueba con el género Streptococcus. El resultado de la prueba de coagulasa luego de las 24 horas de incubación a 37 grados Celsius lo observamos dándole un giro de 180 grados al tubo y si el coágulo es consistente y no se mueve, decimos que es una prueba positiva para coagulasa que lo presenta Staphylococcus aureus. Para Staphylococcus epidermidis vemos un resultado totalmente diferente en el cual al girar 180 grados el tubo vemos como todo el líquido se dispersa y no hay formación de un coágulo consistente. Para la prueba de sensibilidad con la bacteria de Streptococcus que presentó una hemólisis parcial con colonias verdosas, vemos como el disco de Optakin no formó halo de inhibición sobre el disco de antibiótico, por lo que decimos que esta bacteria en estudio es resistente a Optokin. En la imagen observamos como el disco de bacitracina alrededor de él en el centro forma un halo de inhibición, por lo que decimos que la bacteria en estudio de Streptococcus es sensible al antibiótico bacitracina. El resto de resultados de las placas de los medios de cultivo selectivos para Staphylococcus aureus y epidermidis, observarlo en el PDF que se encontrará disponible en el aula virtual. Agradecemos por su colaboración al laboratorista señor Wilber Guzmán, quien fue el encargado de preparar todo el material para estas prácticas de laboratorio demostrativas de la primera parte de microbiología y parasitología de bacteriología. Gracias por su buena disposición y trabajar en equipo.